Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco, y que, la verdad, tiene a muchos de nosotros con el corazón en un puño, o quizás latiendo un poco más rápido de lo normal. Porque cuando hablamos de nuestras estrellas favoritas, de esas parejas que nos hacen soñar despiertos, de esas historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, y de repente surge la noticia de un ultimátum, bueno, la curiosidad nos puede, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Asterisco de Method Demir y Can Yaman, y de un supuesto ultimátum que, según los rumores que circulan como pólvora, podría significar un punto de inflexión, e incluso, el fin de una de las parejas más deseadas y seguidas del panorama turco. Así que prepárense, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque esto promete ser intenso, lleno de detalles, de análisis, y quién sabe, quizás hasta nos revele algún secreto que aún no conocemos, o al menos nos dé una perspectiva más profunda de lo que está sucediendo detrás de cámaras y de la fachada perfecta que a menudo nos presentan las celebridades. Y antes de empezar a desgranar todos estos chismes y especulaciones, les invito encarecidamente, si aún no lo han hecho, a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y activen esa campanita de notificaciones. Créanme, aquí siempre tenemos lo último y lo más jugoso del entretenimiento turco, analizado para ustedes, para que no se pierdan absolutamente nada. Estamos ante una de las parejas que se ha consolidado como una de las más icónicas y queridas de la televisión turca, y no es para menos. Demet Özdemir, con esa sonrisa que ilumina la pantalla como un sol radiante y un talento actoral que la ha llevado a conquistar escenarios internacionales, es una fuerza de la naturaleza. Y por otro lado, Can Yaman, el galán que con su carisma arrollador, su porte imponente y su mirada intensa ha enamorado a millones, no solo en Turquía sino en el mundo entero. Juntos protagonizaron Erkencikus, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global, catapultando sus carreras a niveles estratosféricos. Y fue precisamente allí, en el set de rodaje de esa serie que nos robó el corazón, donde nació esa chispa, esa química innegable que traspasaba la pantalla y que para muchos de nosotros auguraba una relación que iba mucho más allá de la ficción. Los rumores sobre su romance comenzaron a circular como pólvora mientras grababan la serie, y aunque al principio ambos fueron muy cautelosos, negando o prefiriendo mantener un perfil bajo, las pruebas eran contundentes. Fotos juntos en situaciones comprometedores, gestos cómplices capturados por las cámaras, miradas que lo decían todo, era simplemente imposible no ver que entre Demet y Can había algo muy especial, algo que trascendía la pantalla. La relación, una vez confirmada y hecha pública, se convirtió instantáneamente en el foco de atención mediática. Cada paso que daban, cada viaje que realizaban juntos, cada publicación en sus redes sociales era analizada con lupa por sus miles, y luego millones, de fans. Y es que, seamos honestos, son una pareja que tiene absolutamente todo para ser una pareja de ensueño: belleza impactante, talento desbordante, carisma que irradia por los cuatro costados, y esa conexión tan palpable que hacía que nos creyéramos su amor incluso fuera de cámara. Sin embargo, como suele suceder en este vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la presión mediática constante, las agendas apretadas que los separan por largos periodos, y quizás diferencias personales inevitables que surgen en cualquier relación, pueden poner a prueba hasta el vínculo más sólido. Y es precisamente aquí, en este punto de tensión y de preguntas sin respuesta, donde entra la parte más intrigante y, para muchos, alarmante de nuestro vídeo de hoy. En las últimas semanas han surgido informaciones, que provienen de fuentes supuestamente cercanas al entorno de la pareja y de algunos medios de comunicación especializados en el espectáculo turco y en la vida de las celebridades, que apuntan a una crisis seria. Se habla de un ultimátum. Sí, han oído bien. Un ultimátum que, según estas mismas fuentes, Demet Özdemir le habría puesto a Can Yaman. Y la naturaleza de este ultimátum es precisamente lo que ha desatado todas las alarmas, generando un torbellino de especulaciones y debates entre sus seguidores. Para entender un poco mejor el contexto de esta posible crisis y la razón detrás de este supuesto ultimátum, es importante recordar la trayectoria reciente de Can Yaman. Can Yaman es un actor que ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una auténtica celebridad, un fenómeno mediático. Ha participado en programas de televisión de gran audiencia, ha protagonizado campañas publicitarias de importantes marcas, e incluso se ha rumoreado sobre proyectos cinematográficos importantes en el país de la bota italiana. Su presencia constante y cada vez más arraigada en Italia
combinada con sus constantes viajes de un país a otro para cumplir con sus compromisos profesionales, ha sido, según algunas interpretaciones y fuentes, una fuente de tensión para Demet y para la relación. El supuesto ultimátum, tal como lo plantean los rumores, estaría centrado precisamente en este aspecto: la fulgurante carrera de Khan en Italia y su aparente, o percibida, dedicación casi exclusiva a ella. Se dice, y es la columna vertebral de las especulaciones, que Demet estaría cansada de la distancia, de los constantes viajes de Khan, de las ausencias prolongadas, y de sentir que su relación, en lugar de ser una prioridad para él, se ve eclipsada o relegada por sus intensos compromisos profesionales en el extranjero. Las fuentes sugieren, y aquí es donde la cosa se pone seria, que Demet le habría pedido a Khan que tome una decisión radical, que defina sus prioridades de una vez por todas, que elija si quiere consolidar su relación y construir un futuro juntos de manera estable, o si por el contrario, su carrera en Italia es lo que realmente ocupa el primer lugar en su vida, y si está dispuesto a sacrificar aspectos de su vida personal por ello. Imaginemos por un momento cómo debe sentirse Demet Özdemir en esta situación. Es una actriz consolidada con una carrera brillante y una base de fans muy sólida en Turquía, pero también con aspiraciones de crecimiento y reconocimiento a nivel internacional. Es natural que, en paralelo a su carrera profesional, busque estabilidad y plenitud en su vida personal. Y si la persona a la que ama, con la que ha compartido momentos tan especiales, está constantemente viajando, inmersa en proyectos que la alejan de ella, viviendo en diferentes continentes durante semanas o meses, es completamente comprensible que sienta la necesidad de poner las cosas sobre la mesa, de tener una conversación seria sobre el futuro de su relación. Es pedir demasiado querer pasar más tiempo de calidad con tu pareja, construir un futuro juntos de manera activa, y sentir que la relación es un proyecto compartido y mutuamente priorizado, y no una mera anécdota que se encaja a duras penas en medio de una vorágine profesional. Por otro lado, y es fundamental intentar ponernos también en la piel de Can Yaman para tener una visión equilibrada, entendemos perfectamente su situación. Su éxito en Italia es indiscutible y ha sido fruto de un trabajo arduo, de un talento innato y de una gran perseverancia. Ha trabajado muy duro para llegar hasta donde está, y la oportunidad de triunfar y consolidarse en un mercado tan importante y receptivo como el italiano es algo que muchos actores desearían y por lo que lucharían con todas sus fuerzas. Es posible que para él, en este momento crucial de su carrera, la consolidación profesional y el afianzamiento de su estatus de estrella internacional sea una meta primordial, y que esté intentando, quizás con las mejores intenciones, equilibrar su vida personal con sus ambiciones profesionales. Sin embargo, el equilibrio es, y siempre será, la clave de bóveda de cualquier relación saludable y duradera. Y cuando ese equilibrio se rompe, cuando una de las partes siente que sus necesidades no están siendo satisfechas o que la relación no es una prioridad equitativa, las consecuencias pueden ser, como decimos, severas. Este supuesto ultimátum no es, por lo tanto, una simple cuestión de celos superficiales o de inseguridad pasajera. Podría ser el reflejo de una reflexión profunda y honesta sobre lo que ambos desean para su futuro, individual y conjuntamente. Demet, según los rumores, le habría dado a Can un plazo determinado, un tiempo para que piense en la situación, para que tome una decisión meditada, para que evalúe si está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en su vida, en su agenda, en sus prioridades, para que la relación pueda funcionar de una manera más estable, sólida y satisfactoria para ambos. La implicación es clara y si los rumores son ciertos, bastante seria. Si Can no está dispuesto a comprometerse de manera significativa, si su carrera italiana sigue siendo la única y absoluta prioridad, sin espacio para una relación consolidada, entonces, lamentablemente, la relación podría llegar a su fin. ¿Y qué significaría esto para los fans? Para quienes hemos seguido con cariño su historia, sus proyectos, su vida pública, sería, sin duda, una gran decepción, un jarro de agua fría. Hemos invertido emociones en esta pareja, hemos seguido su historia de amor con ilusión y esperanza, y ver que todo ese castillo de sueños podría desmoronarse sería doloroso para muchos. Es la dualidad inherente a ser fan, amamos ver a nuestras estrellas felices, enamoradas y construyendo vidas plenas, pero también nos vemos inevitablemente atrapados en sus dramas, en sus altibajos y en la incertidumbre de sus vidas privadas, que a menudo se filtran a los medios. Es importante, y lo recalco una vez más, que toda esta información que estamos analizando proviene de rumores, de filtraciones de fuentes no oficiales y de especulaciones de medios que buscan la primicia. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han emitido declaraciones oficiales al respecto. Y en el mundo del espectáculo, como bien saben, los rumores van y vienen, a menudo se magnifican,
se distorsionan y cambian de forma con cada persona que los cuenta. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones, la forma en que diferentes medios se han hecho eco de ellas, y la aparente coherencia de los detalles que se van filtrando, sugieren que podría haber algo de verdad en todo este asunto, algo más allá de una simple invención. ¿Podría ser este el fin de Demet y Can? Es una pregunta que en este momento solo el tiempo, y quizás ellos mismos con alguna declaración futura, podrá responder. Lo que sí es cierto, y es una reflexión importante que podemos sacar de toda esta situación, es que este supuesto ultimátum pone de manifiesto las enormes complejidades de las relaciones en el vertiginoso y a menudo cruel mundo de la fama. La presión constante de los medios, la distancia física, las ambiciones profesionales desmedidas, las agendas incompatibles, todo ello juega un papel crucial y puede poner a prueba hasta los sentimientos más fuertes y los vínculos más profundos. Lo que sí podemos sacar de esta situación, independientemente de si la relación perdura o no, es una valiosa lección sobre la importancia fundamental de la comunicación abierta, honesta y constante y del compromiso mutuo en cualquier relación, sea de pareja, de amistad o familiar. Tanto para Demet como para Can, y por extensión, para todos nosotros que estamos al otro lado de la pantalla, es un recordatorio de que el amor y el éxito profesional no siempre van de la mano sin esfuerzo. Requieren trabajo, comprensión, empatía, y sobre todo, la voluntad de hacer sacrificios y compromisos para que ambas facetas de la vida puedan coexistir de manera armoniosa. Así que, mis queridos seguidores, hemos explorado a fondo los entresijos de este posible y turbulento ultimátum entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado los rumores, hemos intentado ponernos en la piel de cada uno de ellos para comprender sus posibles motivaciones y sentimientos, y hemos reflexionado sobre las complejidades y los desafíos que las relaciones enfrentan cuando están bajo el escrutinio público constante y las presiones de carreras exitosas. La verdad es que aunque nos encantaría tener respuestas definitivas y saber exactamente qué está pasando, a menudo debemos conformarnos con lo que nos llega, con las piezas sueltas del rompecabezas, y esperar lo mejor, deseando que, sea cual sea el desenlace, ellos encuentren la felicidad y la paz. En resumen, la noticia de un supuesto ultimátum de Demet a Can, centrado en la carrera de él en Italia y su impacto en la relación, ha encendido todas las alarmas en el mundo del entretenimiento turco y ha generado una gran expectación y debate entre los seguidores. Si bien son solo rumores y especulaciones, ponen de manifiesto las tensiones significativas que pueden surgir en una relación bajo el escrutinio público y las exigencias de carreras profesionales de alto nivel, especialmente cuando implican distancia y prioridades divergentes. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores del ultimátum? ¿Les parece que las exigencias de Demet son razonables, o que Can tiene motivos para priorizar su carrera? ¿Qué consejo le darían a Demet o a Can en esta difícil situación? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus análisis y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, informativo y entretenido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Ese pequeño gesto nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera a quien también le interese el mundo del espectáculo turco, así llegaremos a más gente. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada de lo que viene. Les mando un abrazo enorme, lleno de energía positiva y de todo mi cariño, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.